Buenas noches, queridos alumnos de este diplomado organizado por el Club de Abogados y Gaceta Laboral. El tema de hoy vamos a tratar, bueno, la penúltima clase, vamos a tratar en esta clase la primera parte de lo que son procesos especiales 1, terminación anticipada, proceso de colaboración eficaz, proceso contra altos funcionarios y proceso inmediato, ¿no? Y la última clase va a versar sobre procesos especiales 2 y medios impugnatorios del proceso penal. Vayamos al primer tema, la terminación anticipada del proceso penal. Ustedes saben, el nuevo modelo procesal penal oral adversarial, ha traído unas nuevas figuras a efectos de dar por concluidos los procesos antes o en la tramitación del mismo, ¿no? A efectos de buscar concluirlos de forma rápida, eficaz y sí que haya una sobretramitación, por decirlo así, y un segundo, por favor. Rodrigo. Sin que se llegue al final de mismo, ¿no? O sea, sin que se transite por todas las etapas del proceso penal, ¿no? Esto es como consecuencia de un acuerdo entre el representante del Ministerio Público y el abogado del imputado, ¿no? Esta es una medida de negociación, una negociación que se ha instaurado en el proceso penal a efectos de dar una solución pronta, ¿no? Y que se ahorre tiempo, recursos que se deben destinar para otros procesos. Un segundo, profesor. Rodrigo. Bueno, y entre estos tenemos pues la figura del acuerdo reparatorio, la conclusión anticipada del proceso penal, la determinación anticipada, cierra la ventana, por favor, la determinación anticipada del proceso penal, y como mecanismos de autocomposición del proceso, casi de forma similar al proceso civil, ¿no? Entonces, y los acuerdos reparatorios también, ¿no? Entonces, y entre estos, el día de hoy vamos a tratar uno de ellos, uno de los más importantes, que es la terminación anticipada, ¿no? Que no significa que no haya sanción, sí, gracias. Hay sanción, pero una sanción reducida y se reduce también el monto de la reparación civil, ¿no? Dependiendo de cuál figura de esta se ha adoptado, ¿no? Como principios de oportunidad también del proceso, ¿no? Entonces, vamos a tratar de uno de ellos, que es la terminación anticipada del proceso. Y como dijimos, pues, es un proceso especial, un mecanismo de solución del conflicto penal que permite, pues, concluir el proceso de forma anticipada, ¿no? Y se privilegia el principio de consenso, es decir, el acuerdo entre las partes. Y esto le va a traer un beneficio premial, ¿no? Un beneficio premial al imputado con la rebaja o la reducción de la pena a un sexto de ella, ¿no? Siempre y cuando reconozca, acepte que es responsable del delito o de los hechos investigados, ¿no? Con este acuerdo, un acuerdo, como dijimos, entre el Ministerio Público y el imputado a través de su abogado defensor, es para lograr una justicia rápida y eficaz, y que es una expresión destacada de la justicia penal negociada, ¿no? Es una forma de negociación, como dijimos, casi similar como un contrato, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la terminación anticipada del proceso? Fortalecer la actuación de los operadores de justicia en la aplicación del proceso de terminación anticipada con miras a descongestionar la carga procesal, ¿no? Muy bien, la carga procesal, ¿no? Y además, ¿por qué se dice que de congestionar la carga? Porque si los procesos en virtud de la terminación anticipada se terminan de forma más pronta, es decir, casi en la etapa inicial del proceso, va a quedar
tiempo para que se destinen a otros procesos quizás más graves de relevancia penal o relevancia penal o donde simplemente no ha habido acuerdo entre las partes como el de la determinación. El fiscal, en el marco de sus atribuciones, puede sostener conjuntamente con el imputado reuniones previas, reuniones preparatorias informales antes de arribar a la terminación anticipada del proceso, ¿no? A fin de arribar con el imputado pues, a un acuerdo provisional. Este acuerdo provisional va a ser sobre la pena, la reparación civil y las consecuencias accesorias. En ese mismo sentido, podrá incoar el proceso especial de determinación anticipada. ¿Ante qué juez? Ante el juez de la investigación preparatoria. Este juez va a tener una función importante, ¿no? Va a ser el que va como a arbitrar, va a ser como una especie de árbitro, ¿no? Y va a controlar el acuerdo provisional que celebra el Ministerio Público con el abogado del imputado, en virtud de los principios de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad. Para ello, resolverá aprobando dicho o desaprobando dicho acuerdo. Es decir, el juez va a aprobar o va a desaprobar el acuerdo que le lleven las partes. De aprobarse el acuerdo, deberá emitir una sentencia condenatoria anticipada denominada sentencia de conformidad. Como base legal de este acuerdo de determinación anticipada, tenemos el libro quinto, sección quinta, desde el artículo 468 al 471 del Código Procesal Penal, y se aplican de forma supletoria las reglas del proceso común. El artículo 468 del Código Procesal Penal nos habla sobre las normas de aplicación y dice que el proceso podrá terminar de forma anticipada siempre que se observen las siguientes reglas. Es a iniciativa del fiscal o el imputado. El juez de la investigación preparatoria dispondrá, una vez que se expida la disposición final del artículo 336, y antes de formularse acusación fiscal, pero por una sola vez, la celebración de una audiencia de determinación anticipada de carácter privada. Es decir, si el Ministerio Público y el abogado del imputado se ponen de acuerdo y le llevan un acuerdo provisional antes de que el Ministerio Público formalice acusación o formule acusación, el juez convocará a una audiencia que tiene la calidad de privada. Se formará al respecto un cuaderno aparte. El fiscal y el imputado podrán presentar una solicitud conjunta y un acuerdo provisional respecto a la pena y a la reparación civil y demás consecuencias accesorias. Es decir, llevarán el acuerdo a la audiencia. Antes de ello, ambas partes que van a negociar o van a sostener o celebrar el acuerdo estarán autorizados a sostener reuniones preparatorias de forma informales. En todo caso, la continuidad del trámite requiere necesariamente la no oposición del fiscal o del fiscal según el caso. ¿Qué más tenemos? Es decir, que hasta ahí el fiscal debe estar de acuerdo hasta el punto que han llegado a la celebración de la terminación anticipada del proceso. El requerimiento fiscal o la solicitud del imputado, es decir, el fiscal puede requerir que se celebre la terminación anticipada o ser solicitada por el imputado, será puesta en conocimiento de todas las partes por el plazo de 5 días. ¿Quiénes todas las partes? También estamos hablando del actor civil y del tercero civilmente responsable, ¿no? Y quienes se pronunciarán acerca de la procedencia del proceso de determinación anticipada y, en su caso, formular sus propias pretensiones. Ya en la fecha en que se programe la audiencia de determinación anticipada, se instalará con la asistencia obligatoria del fiscal, del imputado y de su abogado defensor. Es decir, necesariamente deben presentarse a la audiencia los que
celebraron las reuniones preliminares, lo que presentan conjuntamente al juez de la investigación preparatoria el acuerdo de terminación anticipada para que pueda llevarse a cabo dicha audiencia. No están obligados a acudir los demás sujetos procesales a la audiencia de terminación anticipada, es decir, no están obligados a acudir el actor civil y el tercero civilmente responsable. En la misma audiencia, acto seguido, el fiscal presentará los cargos que, como consecuencia de la investigación preparatoria que ha llevado a cabo, surjan contra el imputado, y éste tendrá la oportunidad de aceptarlos en todo o en parte o rechazarlo. Es decir, no obstante al acuerdo que han celebrado, el fiscal presentará los cargos, no dirá estos son los cargos que se le imputan a tal persona, ¿no? Se le imputa la comisión de los hechos delictuosos tales, ¿no? El imputado se podrá aceptar en todo, en parte, o simplemente decir yo rechazo, yo no cometí tal delito. Y es importante este punto en virtud del derecho de defensa, ¿no? El juez tiene que explicar al procesado los alcances y consecuencias del acuerdo. Es decir, le va a decir, señor, si usted se somete al acuerdo de terminación anticipada, usted igual se le va a poner una pena privativa de libertad, que equivaldrá a 1/6 de la pena. Y asimismo, las consecuencias del acuerdo, así como las limitaciones que representa la posibilidad de controvertir su responsabilidad. ¿Qué significa este punto? Usted dice, si usted acepta el acuerdo, celebra el acuerdo, y por lo tanto, o sea, acepta los cargos, acepta ser responsable de la comisión del delito, acepta de que se le va a imponer 1/6 de la pena, y determinado monto por reparación civil, esa decisión que usted, esa decisión que usted tome no va a poder ser apelada, no va a poder ser impugnada, porque, como vamos a ver dentro de unos minutos, el acuerdo de determinación anticipada se plasma en una sentencia que es homologada por el juez, y esta sentencia no es impugnable, no es apelable, ¿no? Lo aceptado, aceptado está, y ya debe ejecutarse. Muy bien. A continuación, el imputado se pronunciará al respecto, así como los demás sujetos procesales que asistan. El juez debe instar a las partes, como consecuencia del debate, porque va a haber un debate, a que lleguen a un acuerdo, pudiendo suspender la audiencia por breve término, pero deberá continuarla en el mismo día, es decir, para que sigan conversando, para que sigan discutiendo al respecto. No está permitida la actuación de pruebas en la audiencia de determinación anticipada. ¿Por qué? Porque simplemente lo que se busca es arribar a un acuerdo, arribar a un acuerdo de determinación anticipada, y por lo tanto no hay que actuar pruebas, porque las pruebas se actuaran, de no llegarse a un acuerdo, el proceso continuaría y se actuarían en el juicio oral, en las audiencias del juicio oral. Entonces, aquí no hay nada que demostrar, solamente, señor imputado, usted acepta ser responsable del delito, usted acepta que se le imponga 1/6 de la pena y acepta el pago de la reparación civil y consecuencias accesorias. Si acepta, ahí se acabó el proceso. No hay más nada que decir, no hay nada más nada, no hay delito que acreditar, no hay nada más que probar. Bien. Si el fiscal y el imputado llegan a un acuerdo acerca de las consecuencias del hecho punible, de la pena, de la reparación civil y de las consecuencias accesorias, incluso sobre la no imposición de pena privativa efectiva, podría ser pena suspendida, y así lo declararán ante el juez, debiendo consignar expresamente en el acta respectivo, ¿no? Es decir, todo esto debe ser consignado en un acta, porque todo es, no se olvide, debatible de forma oral, ¿no? Propio del nuevo proceso penal. El juez dictará sentencia anticipada dentro de las 48 horas de realizar la audiencia. Es decir, el juez, si es que las partes se ponen de acuerdo, fiscal y el abogado del imputado, y el imputado se le hace conocer los términos del acuerdo, las consecuencias que va a conllevar el acuerdo, y acepta, se firma el acta,
entonces el juez no le queda más que homologar este acuerdo que se lograron las partes. Acuerdo, como dijimos, aceptación de cargos, acuerdo sobre la pena, reparación civil y consecuencias accesorias. Si el juez considera que la calificación jurídica del hecho punible y la pena a imponer de conformidad con lo que se ha acordado son razonables y obran elementos de convicción suficientes, porque de alguna manera hasta aquí se acreditaría la responsabilidad del imputado, dispondrá en la sentencia la aplicación de la pena indicada, de la pena acordada, la reparación civil y las consecuencias accesorias que correspondan, enunciando en su parte resolutiva que ha habido acuerdo de determinación anticipada, rige lo dispuesto por el artículo 398 del Código Procesal Penal. Y aquí hay un punto en que el profesor no está de acuerdo, ¿no? ¿Y a qué me refiero? El artículo séptimo del artículo 4, perdón, el inciso séptimo del artículo 468 del Código Procesal Penal nos dice que la sentencia aprobatoria del acuerdo puede ser apelada por los demás sujetos procesales. ¿Qué significa? Que puede ser apelada por el actor civil o por el tercero civilmente responsable. No podrá ser apelada por los que acordaron la terminación anticipada. Es decir, no podrá ser apelada por el Ministerio Público de un lado, ni tampoco por el imputado a través de su defensa. Y nos dice y nos precisa este inciso que los otros sujetos procesales cuestionarán, ¿no?, la legalidad del acuerdo respecto a su intervención procesal y el monto de la reparación civil. Básicamente, podría discutir el monto de la reparación civil, ¿no?, el tercero civilmente responsable o el actor civil. En este último caso, la Sala Penal Superior puede incrementar la reparación civil dentro de los límites de la pretensión del actor civil. Es decir, ¿qué es lo que va a discutir el actor civil hasta este punto? El actor civil va a discutir, pues, el actor civil, el agraviado, va a discutir lo que es la reparación civil, no la pena. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, a mi entender, mi modesta opinión, si el juez homologa en su sentencia, porque esto se plasma obviamente en una sentencia para que surta sus efectos, homologa una pena distinta a la acordada, se equivocó, o una reparación civil que no es la acordada, o puede que haya un vicio de la voluntad, es decir, al imputado en la audiencia que hemos señalado no se le expresa claramente las consecuencias del acuerdo, o la pena imponerse, en fin, o cuenta con una defensa defectuosa, el abogado de oficio, por ejemplo, con todo respeto, no lo defiende adecuadamente. Entonces, ya no podría cuestionar, ya no podría impugnar, ¿no?, este acuerdo de terminación anticipada. En principio, quizás, pienso yo, de manera excepcional se puede impugnar este acuerdo bajo ciertos supuestos, cuando hay vicio de voluntad, porque este es un acto jurídico penal, no olvidemos, o se vulnera el derecho de defensa, o hay un error en el judicial, en el juez, entre otros factores, o de repente el imputado tiene, no sé, alguna discapacidad que le impide conocer. Entonces ahí habría que excepcionalmente podría habilitarse la apelación. Porque esta apelación, este derecho a la doble instancia va en consonancia ¿con qué? Con el inciso sexto del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, ¿no?, que nos habla del derecho a la pluralidad de instancias. Bueno, en su caso, que hasta ahora los jueces no están aplicando la ley